Escenario actual de la evolución de los despachos según la teoría del consultor Susskind, la importancia de los valores para afrontar esta situación, ver lo positivo, la importancia de ver lo positivo, las medidas para el presente y las medidas para el futuro. Concentrando todo en este sumario, pues vamos a abordar todas las perspectivas posibles sobre esta situación actual. Y por lo tanto, dicho esto, pues comenzamos. En primer lugar, tenemos que decir que el estado actual todos lo conocéis perfectamente. Nos encontramos en un estado de alarma, de suspensión, de resguardo domiciliario, en el que se ha reducido la actividad de los profesionales completamente. No solamente de los profesionales, sino de todo el mundo. Estamos confinados y, en consecuencia, pues la situación de las empresas, de los trabajadores, se ha visto absolutamente mermada y reducida como consecuencia de la situación de crisis. En los despachos se puede hablar de dos caras de la misma moneda. Despachos que han dejado completamente la actividad y otros despachos que siguen teniendo algunos casos, que siguen trabajando. Aquí en España, por ejemplo, ha habido un boom de trabajo para los despachos que llevan temas laborales, por los expedientes de regulación de empleo, despidos, reducciones de horarios de trabajadores, etcétera. Y me consta que en México, pues en los temas penales se están produciendo muchos asuntos derivados de la convivencia familiar, ¿no? Entonces hay despachos que están teniendo trabajo, pero la gran mayoría, se han enfrentado a una situación de auténtica reducción de la facturación. Nos hemos encontrado también con otra forma de trabajar. Hemos pasado de estar trabajando en el exterior a estar trabajando en el interior de nuestras casas, cosa que no había ocurrido prácticamente nunca, al menos alguna vez excepcionalmente, pero no con la estabilidad y permanencia que lo estamos haciendo ahora. Igualmente, los abogados nos estamos enfrentando a numerosas leyes, una eclosión, una explosión legislativa que está haciendo que nos lleguen continuamente leyes que, además, con la prisa que se están dictando por parte del legislativo, tenemos que interpretar para nuestros clientes. Las previsiones para la economía son malas, no son buenas en todo el mundo. Y tenemos miedo, los abogados y los clientes, miedo al futuro que se nos avecina. Ese es el escenario actual en el que nos estamos enfrentando. Pero no os asustéis, ¿eh? Bueno, vamos a ir avanzando con una teoría que es la teoría de Susskind. Susskind es un consultor británico que ha escrito varios trabajos en relación con la abogacía, con el futuro de la abogacía. Pues bien, Susskind nos dice que el proceso en el que estamos ahora de crisis va a pasar por distintas fases. Y eso ya de por sí es muy importante porque nos está diciendo que va a haber un principio y va a haber un final. Con lo cual tenemos que pensar que estamos en una situación extraordinaria, pero que va a ir pasando por fases hasta terminar. En la primera fase de movilización es en la fase que se produce cuando se acuerda el confinamiento. Todos nos vamos a nuestras casas, empezamos a trabajar desde nuestras casas. El encierro es cuando ya descubrimos que tenemos que contactar con los clientes, tenemos que utilizar los medios telemáticos de comunicación y empezamos a intentar mantener esos contactos con los mismos y darles los servicios que podemos darles a través de nuestros propios hogares. En esta fase es muy importante el mantenimiento del contacto con el cliente, porque posteriormente, como veremos, recogeremos los frutos de haber sido fieles a nuestros clientes y habernos mantenido al lado de ellos. La tercera fase es la de resurgimiento de emergencia, que es una fase un poco ambigua en la cual ya se produce el desescalamiento, pero es posible que se produzcan rebrotes y en esas circunstancias pues se conviva entre dos categorías de mercados o de profesionales o de clientes, unos que todavía no pueden salir o no pueden trabajar y otros que ya están trabajando a pleno rendimiento. Llegará la fase de recuperación económica, en la cual se superarán estos brotes y ya empezaremos a trabajar con cierta regularidad, pero con bastantes cambios en relación con el principio. Y llegaremos finalmente a un nuevo equilibrio, una situación nueva de equilibrio en la cual nos acercaremos a la situación en la que estábamos en el 2019, finales del 2019, aunque ya no será en absoluto lo mismo. Bueno, pues continuamos. Aquí os traigo una frase que yo creo que es muy interesante que le echéis un vistazo porque vuelve a situarnos en el estado, en el hilo conductor en el que hemos hablado desde el principio. Fijaros, vivir es crecer o envejecer, dos maneras de cambiar. Y la elección está en nosotros. Pues continuamos. Una de las cosas, uno de los temas que para mí fueron muy importantes cuando empezó la crisis es plantear la crisis desde los valores. Valores, virtudes, principios, reglas, como queráis llamarlas.
Pero lo cierto y verdad es que el abogado que se asienta en unos valores para afrontar cualquier crisis lo va a tener más fácil, va a poder llevarla con más facilidad. Fijaros, vamos a usar la paciencia. La paciencia no es estar tranquilo, sino simplemente no perder la calma ante las situaciones complicadas que nos estamos enfrentando y perseverar ante las contrariedades. Esa es la paciencia, así de sencillo. El optimismo es controlar lo que sucede y en lo que nosotros podemos influir. Actuar en lo que nosotros podemos influir. Y actuando en lo que podemos influir con fe y esperanza, pues actuaremos con realismo. En ningún momento vamos a quejarnos de lo que está ocurriendo o echándole la culpa a los demás, sino que vamos a intentar buscar soluciones donde nosotros podamos actuar. La adaptación. Estamos abiertos a nuevos datos, a nuevas situaciones. Nos podemos apartar perfectamente de las nuevas creencias, de las antiguas creencias, y adoptar las nuevas. Eso sería la adaptación, la evolución. Proactividad. La proactividad es tener iniciativa, elegir qué queremos hacer en cada momento y además anticiparnos, es decir, empezar a pensar en el futuro y anticiparnos al futuro que vamos a encontrarnos. Innovación, identificar cuáles son las cuestiones claves que hay que cambiar, adoptar nuevas pautas que nos ayuden a cambiar y ponerlas en práctica. La adaptación y la innovación están íntimamente vinculadas. Y el aprendizaje, lo que nos dice en esta crisis, es que mientras estemos en situación de crisis, tenemos que aprender. Ya diré luego lo que podemos aprender, pero tenemos que estar en continuo aprendizaje. Por lo tanto, fijaros, estamos en el resguardo domiciliario, estamos en casa y nos encontramos en una situación verdaderamente difícil, en un escenario, como habíamos dicho antes, muy complicado. Pero si nosotros utilizamos la paciencia, el optimismo, la adaptación, la proactividad, la innovación y el aprendizaje, estoy completamente seguro de que lo vamos a afrontar de una forma muy diferente, así nos encerramos en nuestra concha, nos olvidamos de todo y nos lamentamos de la mala suerte que estamos teniendo. Porque no lo olvidéis, nosotros tenemos mala suerte, pero hay mucha gente con mucha mala suerte ahora, en todo tipo de actividades, profesionales, empresariales, laborales, etcétera. Por lo tanto, los valores. Y aquí tenéis algunas ideas que saqué precisamente ayer leyendo un libro de Luis Rojas Marco, del psiquiatra español Luis Rojas Marco, que creo que se llama Nuestra incierta vida normal. Y fijaros qué ideas relacionadas con los valores. El sentido del futuro está profundamente arraigado en los seres humanos. Para nosotros el futuro es muy importante. Nuestros planes, ilusiones y expectativas se alimentan de la esperanza. La esperanza es clave, pero la esperanza que depende de la voluntad. Planificar nuestro programa de vida es clave para nuestra tranquilidad y equilibrio. Si planificamos el futuro, vamos a estar más tranquilos. Controlar nuestra vida es esencial y nos da también equilibrio. Y aquella gente, aquellas personas que piensan que pueden controlar su vida y que sus decisiones cuentan, van a afrontar los problemas de una forma mucho más positiva. Así que espero que después de estas dos diapositivas encontréis un poquito más animado. Yo por lo menos me encuentro. Ver la luz al final del túnel. Claro, estamos en una situación extraordinaria. Es una crisis que está acotada en el tiempo. Esto acabará tarde o temprano. Acordaros de la crisis del 2008. Hemos pasado muchas crisis, ¿eh? Y lo hemos superado. Y los abogados lo hemos superado. Muchísimas crisis. Va a haber un aumento de conflictos y va a haber mucho trabajo para hacer por los abogados. En unas condiciones diferentes, cierto, pero va a haber trabajo. La crisis va a ser un catalizador de muchos cambios, de muchas formas de trabajo, como veremos ahora. Ha sido un curso acelerado para aprender nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas de trabajar. Vamos a mejorar en la comunicación y en la eficiencia de cara al futuro, no lo dudéis. Y además, los que tenemos menos tiempo, porque estemos menos ocupados actualmente, podemos innovar, podemos pensar, podemos evolucionar con más facilidad que aquel que pueda estar actualmente muy ocupado. Por lo tanto, veamos la luz al final del túnel. Y dicho esto, vamos a pasar a la parte más técnica de la ponencia, que es ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues fijaros, lo primero que tenemos que hacer ahora es fidelizar a nuestro cliente. Fidelizar al cliente lo que significa es mantener una relación con él para que se siente satisfecho con nosotros y con los servicios que le prestamos y siga contando con nosotros de cara al futuro. Nuestro cliente ahora mismo es cuando más nos necesita, justo ahora. ¿Por qué? Porque lo está pasando mal, porque sus negocios se pueden ir a pique, se pueden hundir, igual que el nuestro. Pero nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que conocer sus necesidades.
personales y de negocio. Y hablar con ellos, llamarlos, aunque sea con la excusa de preguntarles cómo se encuentran, ver cómo están, que vean que su abogado está cerca de ellos y que va a estar cerca de ellos en esta situación. Conocer la visión de su negocio, conocer en qué puntos podemos ayudar para ayudarle a salir adelante. Y os voy a decir otra cosa, ser generosos. ¿Por qué? Porque si algún cliente ahora nos puede pagar, no es el momento de decirle, pues entonces no te puedo trabajar porque yo tengo que cobrar para salir adelante. Tenemos que arrimar el hombro y ayudarlos. Porque esos clientes, cuando los ayudemos y salgan adelante, van a continuar con nosotros en un mercado que va a ser muy competitivo. Por lo tanto, es fundamental estar cerca de este cliente y apoyarlo en este momento. Y como digo, ser generosos cuando haya que hacerlo. Uso de las tecnologías. Observaros que actualmente, leía yo esta mañana que un 63% de las personas están conectadas a Internet todos los días. Un 63. 63 de cada 100 personas. Esto es un dato absolutamente increíble comparado con fechas anteriores. Ahora es cuando tenemos que usar las nuevas tecnologías, el teletrabajo, las videoconferencias, manejar nuestro web, blog, posicionarnos, utilizar nuestra webinar, charlas, cursos como esta que estamos haciendo ahora, dar microformaciones. En definitiva, utilizar la tecnología para mejorar la comunicación con nuestros clientes actuales y con nuestros clientes potenciales. Y hacer un aprendizaje acelerado de tecnología, porque ahora es cuando tenemos tiempo para sentarnos y para ver cómo funcionan este tipo de tecnologías. Y podemos avanzar mucho en un mes, ¿eh? Comparado con otra fase en la que estamos trabajando más. Por lo tanto, aprovechemos para aprender sobre tecnología. Política de precio. ¿Qué hacemos con los precios? ¿Los mantenemos o los reducimos? Ahora la situación es muy difícil. Lo que sí es cierto es que todo peso o todo dólar que entre en nuestra cuenta corriente o entre en nuestra caja es vital para nosotros, porque nos va a ayudar a sobrevivir. Lo que sí es cierto es que va a haber dificultades y nos vamos a encontrar con clientes que quieran reducir su precio, que quieran no pagar, etcétera, etcétera. Habrá que ir viendo caso a caso, cada supuesto con cada supuesto, ir tomando decisiones. Pero yo lo que os digo es que hay que mejorar el servicio, paquetizar servicios, dar unos servicios nuevos, cambiarlos, quitar servicios que eran inoperativos para no reducir precios. En definitiva, buscar formas en las cuales el precio no se vea tan afectado como se va a ver. Clientes que no pueden pagar ahora mismo, facilitarles el pago aplazado en 6, 7, 8 meses. El éxito, si estáis trabajando con sistemas de éxito por porcentaje de éxito, no es el momento. Si estáis trabajando por horas, no es el momento tampoco. Ahora mismo lo que hay que negociar individualmente con los clientes en función de la situación en la que se encuentre el tema de los precios. Pero esto es una cuestión más de cara al futuro que ahora mismo, porque ahora mismo las dificultades van a ser muchas a raíz de la situación y lo que nos toca es aguantar lo que nosotros podamos. Medidas económicas y financieras. Tenemos nuestro despacho. Pues bien, lo que tenemos que hacer en este momento, justo ahora, no de cara al futuro, sino justo ahora, plantearnos cómo podemos aguantar con un plan de crisis. Es decir, cuánto tiempo puedo estar comiendo y bebiendo, perdón, cuánto tiempo puedo estar sin comer ni beber y sin que me muera. ¿Cuánto puedo aguantar? Eso es lo primero que tenemos que plantearnos, porque a partir de ese dato y partiendo de lo que podemos ir ingresando o cobrando de los clientes, pues tendremos que plantearnos posibles reducciones de costes. Es decir, ver qué pesos económicos me puedo quitar ahora mismo como consecuencia de la situación actual, porque no puedo pagarlo o porque me es absolutamente irrentable. Tenemos que hacer ese análisis actual para tomar medidas inmediatas y, por supuesto, ir trabajando en el futuro. En cuanto a la formación de nuestro equipo, de nuestros compañeros de trabajo, ya lo he dicho, centrarnos en las habilidades de comunicación telemática. Aquí tenemos otra frase inspiradora de Vincent Van Gogh. Y continuamos. El futuro, plan de contingencia. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué nos va a pasar a nosotros en el futuro? Pues fijaros, va a haber nuevos modelos de negocio. La abogacía se va a tener que decantar por nuevos modelos de negocio que generen un valor nuevo
y que nos produzcan un rendimiento, lógicamente. Eso es un modelo de negocio. Entonces tendremos que potenciar áreas de más demanda. Si observamos que en el mercado hay unas áreas que se mueven más que la que nosotros hacemos actualmente, tenemos que reinventarnos y buscar acomodarnos en esa área para poder sobrevivir. Fijaros que nunca es tarde. Es una lógica de supervivencia, pero nunca es tarde para prepararnos y cambiar, si es necesario, de modelo de negocio. Hay que apostar por lo digital. Es un campo lleno de oportunidades. Podemos conectar con múltiples clientes. No tenemos que acercarnos a ellos. Nos vamos a acercar a través del marketing digital. Por lo tanto, yo os recomiendo de que trabajéis el campo digital para acercarnos a los clientes. Lo he dicho antes, webs, webinars, nuevos contenidos, mm, mm, estar continuamente dando servicios digitales. En esto tenemos muchísimo que aprender, pero hay mucho que ganar en este campo. La comunicación con el cliente va a cambiar. El cliente, fruto de la situación en la que estamos actualmente, se va a sentir muy cómodo así y le gusta este tipo de comunicación. Con lo cual es posible que después de que esto termine, vamos a tener relaciones con los clientes más a través de videoconferencias que mediante visitas en sitio. Lo cual puede tener también sus consecuencias a la hora de ver si nos es rentable tener un despacho alquilado que nos está costando mucho dinero cuando realmente podemos prestar nuestros servicios tanto desde el despacho como tanto desde el teletrabajo. Es decir, necesitamos tantos sitios, necesitamos tanto espacio, nos podemos ahorrar dinero cambiando el sitio y la forma en la que prestamos nuestros servicios. Son cuestiones que tenéis que plantearlo. También vamos a simplificar los procesos y los servicios. Tienen que ser más ágiles, más directos, más rápidos, porque ahora mismo el cliente lo que necesita son temas muy puntuales, muy claros. Y por lo tanto, simplificamos procesos, ahorramos dinero y damos un mejor servicio. En definitiva, tenemos que reinventarnos de cara al futuro. Ahora bien, el que le vaya bien como está actualmente y que su modelo de negocio funcione, que lo mantenga. Pero el que vea que no, que empiece a pensar en la posibilidad de reinventarnos. Y aquí os he dado algunas posibilidades que podemos tomar al respecto. Sigo insistiendo. Importancia de la transformación digital. Ha llegado el momento de invertir en transformación digital en la medida de lo posible, nuevas formas de interactuar con nuestros colegas, con los propios clientes. Vamos a agilizar, como decía anteriormente, automatizar muchas tareas. El marketing digital va a alcanzar una importancia sublime. Presencialismo versus teletrabajo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Vamos a seguir en el despacho o en la oficina dando los servicios al cliente o vamos a continuar con el teletrabajo? Personalmente opino que tanto en España como en México lo que va a haber es una situación mixta, un híbrido. No se va a trabajar como antes, eso va a cambiar. Pero sí es verdad que seguiremos trabajando en el despacho, pero vamos a compartir más tiempo con el teletrabajo. Y por lo tanto eso va a traer consecuencias, muchas consecuencias a la hora de gestionar nuestro modelo de negocio. Y por supuesto, ahora es un momento importante, cuando nuestra economía lo permita, de si hacemos inversiones, hacerlas en tecnología. Aprendamos en tecnología y empleemos la tecnología que nos va a ayudar muchísimo en esta nueva etapa. Y el tema económico-financiero, pues tenemos que hacer planes de viabilidad. Tenemos que empezar a pensar, los abogados, tenemos que empezar a pensar como verdaderas empresas. Tenemos que ver, vamos a ver, en los próximos meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿cómo me va a ir el despacho? ¿Cómo va mi economía? ¿Qué clientes tengo? ¿Qué me van a pagar? ¿Qué gastos tengo? ¿Qué saldo de tesorería tengo? ¿Tengo financiación para poder salir adelante? ¿La voy a necesitar? ¿No la voy a necesitar? Tenemos que hacer un análisis económico. Algunos probablemente estaréis sonriendo y diciendo, ya, yo acabo de hacer mi análisis económico y ya en 2 segundos lo tengo clarísimo. Ya lo sé, que es posible que eso ocurra. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, porque conociendo cómo estamos y a dónde podemos llegar, vamos a tener más fácil tomar decisiones como reducir costes, quedarnos con lo imprescindible, reducir jornadas de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros, despidos, decidir si vamos a continuar con ese gran despacho que tenemos en el Paseo de la Reforma y en lugar de estar ahí, irnos a otro sitio que sea más económico, porque no necesito tantos puestos de trabajo, porque puedo seguir trabajando desde casa en algunas ocasiones. El modelo de negocio, cuando cambia, trae consecuencias muy importantes. ¿Cuál va a ser mi política de precios? Voy a hacer un precio más atractivo, voy a establecer, como lo llamamos aquí, igualas con los clientes, con un paquete de servicios global que lo haga atractivo frente a la competencia y ante el propio cliente. ¿Dónde voy a obtener la financiación?
me está ayudando el Estado, los bancos. Debemos reclamar a las administraciones públicas ayuda para los despachos profesionales, al igual que para otros colectivos de profesionales o de empresarios, para que podamos salir adelante. Eso es una reivindicación justa que tenemos que hacer en este momento. En definitiva, son muchas cuestiones que se plantean. Otra muy importante es la figura del socio director. Fijaros, todo despacho siempre hay uno, que yo le llamo el ángel de la guarda, que es aquel que se ocupa constantemente de la gestión del despacho, la economía, los recursos humanos, la gestión del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ese ángel de la guarda, que es el socio director, el gerente del despacho, tiene que existir en todos los despachos de abogados, aunque seamos dos, aunque seamos uno. Hay que ocuparse de eso y tenemos que ir cogiendo habilidades, tomando habilidades, porque es fundamental mejorar en este campo. Los despachos, a partir de ahora, tienen que saber que la figura del socio director va a ser clave para el futuro, porque si no, no vamos a tener un timón. Y sin timón no llevamos a ningún sitio. La marca, si vamos a reorganizar o vamos a adoptar un nuevo modelo de negocio con una reinvención, nuestra marca, que está en nuestras páginas web, en nuestras tarjetas, la portada del despacho, hay que cambiarla, hay que modificarla y adaptarla a esa nueva realidad. No lo olvidemos. Y finalmente, muy importante, la unión hace la fuerza. ¿Y a qué me refiero cuando digo la unión hace la fuerza? Pues que veréis, hay compañeros que se van a quedar solos en esta crisis y que se van a encontrar con un panorama desolador, con un futuro muy difícil. Pues ahora, ahora es el momento de unir fuerzas, buscar a ese colega o esa colega que está en una situación parecida y que necesita ayuda y que uniendo la fuerza podemos montar una oficina mucho más fuerte y podemos buscar a un tercer compañero que se encuentre en una situación igual, que tenga habilidades para gerenciar el despacho y podemos montar una nueva firma, un nuevo modelo de negocio y salir adelante. No se puede uno rendir. Lo que tenemos que hacer es fundamentalmente buscar soluciones para establecer nuestro modelo como estaba antes o reinventarnos con esa evolución de la que hablábamos anteriormente. Y ahora me gustaría, aquí tenemos otra frase, hay que ser optimista. Y ahora quiero que a continuación leáis esta fábula de Sopo. Bueno, y diréis, ¿y por qué? El porqué de esta fábula. Pues veréis, la fábula de Hércules y el carretero a mí siempre me ha gustado mucho, porque de alguna forma lo que los lleva a pensar, un segundo, que me están avisando desde... Un segundito.
Vale. Bueno, pues disculpadme, me parece que ha habido un fallo técnico y no se ha podido ver la última diapositiva. Voy a recapitular. Decía que leáis esta diapositiva, por favor, y ahora hacemos un comentario. Bueno, como comentaba anteriormente, a mí esta presentación, esta fábula de Hércules y el carretero me ha gustado siempre mucho. Y me ha gustado siempre mucho porque recoge una actitud que muchas veces tenemos las personas, y es que cuando surge el gran problema, pues queremos que los demás nos lo resuelvan. Es decir, nosotros no nos culpabilizamos de la situación, le echamos la culpa a los demás y nos quedamos esperando que se resuelva. Y es posible que en esta situación de crisis pueda que nos ocurra esto, que maldigamos la situación en la que estamos y que responsabilicemos a otros, pero que nosotros no hacemos nada. Y nosotros tenemos que tirar del carro y arrear de los caballos. Ya vendrán las ayudas, ya vendrán soluciones, pero mientras tanto somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo. Si nosotros nos quedamos parados y nos quedamos sufriendo, pues va a ser mucho peor y va a ser mucho más difícil que salgamos de esto. Por tanto, yo considero que es muy importante que demos esos pasos. Y ahora os llevo aquí a este punto de afrontar la situación con valores que hablábamos anteriormente. Y fijaros, de todo lo que hemos expuesto, espero que hayáis sacado algunas conclusiones positivas. Deciros que el sentido del futuro, el control del futuro, el planificar el futuro, nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y eso es tirar del carro, el hacer esto. Vamos a controlar nuestro futuro, vamos a tomar decisiones, vamos a planificar, vamos a ver posibles escenarios. Alguien me podrá decir, ya, pero es que estamos en un escenario de incertidumbre absoluta. Es que yo ahora mismo no puedo salir de mi casa. Ya, pero tenemos que pensar a partir del 30 de mayo qué vamos a hacer. Y si no a partir del 30 de mayo, a partir del 30 de junio. Pero tenemos que buscar soluciones, hablar con colegas, preguntarnos, hablar con los clientes. Y si tenemos que crear un modelo de negocio ya desde casa, lo vamos a crear. Pero no tiréis la toalla. Hemos salido de muchísimas crisis y estoy seguro de que estas vamos a salir, tanto aquí en mi país como allí en vuestro país y en el de todos los que nos estéis escuchando. Bueno, pues dicho esto, ¿eh? Yo básicamente he terminado con mi presentación y si queréis podemos proceder ahora a hacer las preguntas que queráis. Muchísimas gracias. Un segundo, Marco. Quito la presentación, ¿no, Marco? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor, por su exposición. Nos da mucha esperanza, nos anima a seguir trabajando, luchando por la justicia, que es lo que cotidianamente los abogados en cualquier parte del mundo nos identifica. Somos operadores del sistema de justicia y nuestra misión, desde luego, pues luchar por la verdad y por la justicia. Doctor, vamos a responder algunas preguntas que nos están enviando por aquí. Nos están preguntando si pudiera decirnos qué propuesta o qué alternativa tiene usted respecto de trabajo colaborativo con otros despachos. Si pudiera explicarnos un poco más de lo que nos comentó. Sí, bueno, yo diría que el despacho colaborativo con otro despacho sería de dos tipos.
una primera colaboración, que es a la que me refería hace unos segundos, que es colaborar para intentar unir fuerzas y salir adelante. Eso sería una cooperación, digamos. Pero lo que sí es cierto es que ahora, con el uso de las nuevas tecnologías, es posible que busquemos la ayuda de otros despachos profesionales con los que podamos compartir esfuerzos tecnológicos y dar un servicio a nuestros clientes. Es decir, imaginemos que se crea un servicio digital por un despacho muy bueno, rápido, ágil, en cuestiones de consultas, por ejemplo, de materia laboral. Pues bien, en ese caso, en concreto, podemos llegar a acuerdos de colaboración, de enviar clientes allí o de mover ese digitalmente en redes sociales, ese tipo de- de servicios para que lleguen a más clientes. Es decir, de alguna forma colaborar. O incluso del trabajo que vaya saliendo a otros despachos, que se subcontrate a otros despachos que estén preparados y que puedan cobrar unos precios más bajos y más rentables. De hecho, escuchaba yo el otro día a don Miguel Carbonell, que allí es una eminencia, explicar la opción de que, por lo visto, en Estados Unidos, pues se subcontrataban servicios por despachos de abogados a 200, 300 dólares la hora. Y sin embargo, el mismo servicio te lo daban en la India por 40 dólares la hora, aproximadamente. Entonces, claro, eso es otra opción que se va a producir en el futuro. Es decir, va a haber mayores colaboraciones siempre con la finalidad de ahorro de costes. Y luego, como va a haber más especializaciones, pues en el caso de que estas especializaciones se vayan consolidando, se pueden colaborar mucho entre los despachos por especializaciones. Antes existía el despacho multidisciplinar. Ahora, ese despacho multidisciplinar probablemente no va a poder funcionar tan bien como antes. Con lo cual, es muy posible que nos encontremos con situaciones en las cuales lo que hagamos es subcontratar servicios de otro despacho y colaboraciones con otros despachos. Hay que ofrecerse a otros despachos para poder colaborar. Gracias, doctor. Mire, tenemos muchos saludos, lo están saludando de diversos países, de Ecuador, Sí, de Chile, lo están saludando de Argentina. Este, luego me pasas el chat para que yo lo vea tranquilamente claro que sí, doctor. y lo salude a ellos. Claro que sí, doctor. Nos están haciendo una pregunta. ¿Cuáles son las nuevas habilidades o las habilidades que debe tener el abogado hacia el futuro? Considerando que va a cambiar, digamos, la forma de trabajar, entiendo se requieren nuevas habilidades para los abogados. Desde Sí. luego, entiendo el manejo de la tecnología, aspectos de comunicación, manejo de crisis, de negociación. ¿Qué otras capacidades pudiera comentarnos requerirá los abogados del futuro? Muy bien. Por supuesto, la que has comentado. Es decir, las nuevas tecnologías hay que dominarlas. O sea, un abogado que no domine las nuevas tecnologías está perdido en el futuro. Eso está claro. Pero fijaros, yo creo que tiene mucha importancia lo que es las habilidades vinculadas a la inteligencia emocional. Y cada vez más, a pesar de que nos encontremos en un mundo de transformación digital e incluso de transhumanismo, yo creo que lo que le llaman los británicos las soft skills, es decir, el autoconocimiento, la empatía, el autocontrol, la capacidad social, la escucha activa, la asertividad, son fundamentales para relacionarnos con nuestros clientes, para relacionarnos con nuestros colegas y para relacionarnos con los jueces, magistrados, fiscales, etcétera. La comunicación, la comunicación, vinculado a lo anterior, la comunicación también es vital. Estamos en un proceso de oralidad que puede que se vea afectado ahora con esta crisis, porque muchos países probablemente van a tender a reducir vistas, a reducir actos orales para facilitar la rapidez por el colapso que se nos va a venir encima. Pero bueno, las habilidades de comunicación, comunicación oral, comunicación no verbal, oratoria, van a ser fundamentales. Y luego, sobre todo, el trabajo en equipo es muy importante, la innovación, la adaptación que yo decía anteriormente. Es decir, vamos a pasar de las habilidades de siempre, como son el conocimiento, es decir, el conocimiento sustantivo del derecho, que además tenemos que tenerlo siempre, porque el conocimiento sustantivo del derecho se presume por el cliente. Cuando va un cliente a verte, cuenta con que tus conocimientos son los mejores. Eso es indudable. Pero
Pero junto a esos conocimientos hay un elenco o una miriada de habilidades que tenemos que tener y están vinculadas a la tecnología y vinculadas a la inteligencia emocional y vinculadas a la comunicación. Tenemos que conocernos nosotros mucho mejor. Tenemos que darnos cuenta de que las relaciones humanas son claves y que, por lo tanto, aquel abogado que sepa contemplar los puntos fuertes, los puntos débiles, emocionales de uno y del propio cliente, va a ganar muchísimo. Y, por supuesto, se me olvidaba, y lo había dicho anteriormente, las habilidades de gestión del despacho. Mis compañeros de Ecuador, que he visto por ahí Antonio, me parece que me ha saludado, cuando estuve en Ecuador en noviembre, lo estuvimos hablando durante un buen rato, y en el despacho tiene que haber un, un especialista, alguien que aunque lleve su trabajo, también lleve la gestión del despacho. Sin gestión del despacho es prácticamente imposible. Así que esas serían un poquito las habilidades a las que me refiero. Gracias, doctor. Miren, nos están haciendo una pregunta Luis Noble de Pachuca. Si pudiera darnos un comentario respecto de la función notarial en tiempos de contingencia, ¿cuál es su opinión sobre los notarios hacia el futuro? Bueno, lo que pasa es que yo desconozco un poco si el papel del notario en México es igual que el en España. En España los notarios son funcionarios públicos que lo que hacen es que dan fe de determinados actos legales que por razón de la ley pues son obligatorios y tienen que llevar la intervención notarial para dar esa fe. Es correcto. Eh, bien, bueno, yo entiendo que el notario eh, mm, ahora mismo, lógicamente, se ve afectado, porque ahora mismo, me imagino que como en España, solamente se permiten otorgar documentos que tengan una especial urgencia. Por lo tanto, se están viendo afectados económicamente, lógicamente. Yo creo que de cara al futuro no deben de producirse, digamos, no deben de verse afectados. ¿Por qué? Porque la actividad económica, sea positiva o sea negativa, va a requerir de la intervención notarial. Y por lo tanto, considero que no se van a ver muy afectados porque el volumen de trabajo que va a haber va a ser muy alto cuando acabe la crisis y en consecuencia van a tener. Otra cosa es que tienen que reinventarse los notarios. Bueno, yo creo que los notarios deben de ir adaptándose lógicamente a la evolución social y todo este tema que hemos hablado de las tecnologías, de las habilidades, etcétera, son plenamente aplicables a ellos, ¿no? Pero yo creo que quizás el, al menos desde la perspectiva española, el efecto que va a tener sobre los notarios va a ser menor que en los abogados. También os digo que yo no sé el número de notarios que hay en España, pero el número de abogados que hay, que son creo que unos 150.000 abogados, es muchísimos más que los notarios que hay en España. Por lo tanto, el grado de afección va a ser, lógicamente, mayor en la abogacía y creo que lo mismo allí en México. Gracias, doctor. Nos están preguntando respecto de los principios que rigen, desde luego, en el proceso penal sobre los principios de inmediación y de contradicción. Se van a ver afectados, desde luego, con esta nueva forma de las tecnologías, de llevar juicios en línea. ¿Qué opinión podría darnos al respecto de Vale, bueno, esto? bien, antes de responderte, es que he visto aquí una pregunta y no he podido evitarlo. Me pregunta José Pérez que si podías repetir el nombre del consultor británico. Es Susskind, ¿eh? Susskind. Se escribió un libro que se llama El abogado del futuro o el abogado del mañana. Susskind, más o menos así. Bueno, la pregunta que me has hecho, eh, se va a afectar. Ya lo anticipaba hace un momento. Se va a afectar porque, claro, ten en cuenta que en México, como en España, se han suspendido los procesos judiciales, salvo los urgentes, penales y juicios de amparo, o recursos de amparo, ¿no? Eh, pero todos los demás niveles están suspendidos actualmente y van a seguir probablemente mientras dure la situación de coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a la acumulación y al colapso judicial que tenemos actualmente se va a añadir este retraso y lo que va a venir después. Entonces, ¿qué ocurre? Que las medidas que se van a implantar van a ser medidas en las cuales las videoconferencias, los juicios por videoconferencia, etcétera, etcétera, pues van a tener un papel preponderante, lo cual es un riesgo enorme porque no sabemos si van a funcionar bien, si los testigos y los peritos cómo van a asistir. Hay mucha incertidumbre en relación con esta situación. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el primer afectado? El principio de inmediación.
probablemente. Eh, y, por tanto, el de contradicción podría haberse afectado en el momento en el que se suprimiera este o se afectara este, o se crearan procedimientos más ágiles, más rápidos escritos, en los cuales a lo mejor ya se redujeran las opciones de alegaciones entre las partes. Yo creo que esto es una cuestión que se puede afectar, pero va a depender de la reforma que se haga ahora. Es decir, las medidas que tome vuestro gobierno para reformar, no reformar las leyes, sino para adoptar medidas urgentes para salir de la situación del coronavirus, van a ser clave, no las medidas en sí, sino la posibilidad de ejecutarlas. Porque si se establecen una serie de medidas basadas en tecnología, pero luego la tecnología no va a funcionar, pues entonces lo que estamos es complicando el sistema. Y en todos casos es posible que ese principio de inmediación pueda, de hecho, con una videocámara, yo considero que la inmediación se pierde, obviamente, porque no ves el lenguaje no verbal de la persona y la impresión no es la misma que te puedes llevar en una sala de vista que desde detrás de una cámara. Eso es indudable. Pero bueno, hay que esperar. Sí, doctor. Y en ese orden de ideas me atrevería a hacerle un nuevo cuestionamiento. ¿Qué están haciendo en España? Porque luego del aislamiento, necesariamente se van a reanudar las actividades. Y me parece que al igual que el sistema de salud puede colapsar por la pandemia, pues de igual manera me parece el sistema de justicia penal, los tribunales podrían colapsar derivado de la carga de trabajo que se va a desbordar cuando se reanuden las actividades. ¿Cuál es la experiencia que nos pudiera compartir de España que están adoptando en los tribunales para Ujú. pues, lograr procesar todos los asuntos que se están planteando? Sí, sí, aquí lo que se ha hecho, se ha dictado hace un par de días un Real Decreto Ley en el cual se adoptan una serie de medidas, fundamentalmente, te hablo un poquito de memoria, pero fundamentalmente lo que hacemos, lo que se han hecho es que los plazos estaban suspendidos, los plazos en el momento en el que se abran, pues se reanudan desde el principio otra vez. Es decir, te dan la posibilidad de disponer del plazo completo para que se puedan, digamos, realizar la defensa de una forma mucho más ordenada. Se establecen habilitaciones para que por las tardes, ¿eh? No solamente, digamos, los juzgados abran por la mañana, sino también por las tardes. Se ha establecido parte del mes de agosto como hábil para el funcionamiento de los juzgados. Se recomienda el uso de la videoconferencia para la celebración de vistas. Se adoptan diversas medidas en relación con las plantillas de funcionarios que van a actuar en el procedimiento. En definitiva, se han tomado una batería de medidas que van a funcionar tanto durante el periodo de coronavirus como un periodo de 3 meses posteriormente al mismo, de 3 o 6 meses. En definitiva, ya se han dictado una serie de medidas. Aquí lo que ocurre es que hay cierto escepticismo, porque se considera, bueno, también se han modificado una serie de procedimientos judiciales en familia, en laboral y en mercantil, en relación con los concursos y las quiebras de las empresas que se puedan producir. ¿Qué ocurre? Que aquí hay cierto escepticismo porque lo que le falta a la justicia son medios humanos y materiales. Entonces, claro, el problema es que los operadores jurídicos tenemos cierto temor a que esto no funcione, a que esto produzca un colapso aún mayor. Entonces, ahora hay un debate muy grande entre abogados, jueces, fiscales, en fin, todo el mundo está opinando porque se acaba de publicar la norma y no puedo deciros que no hay una satisfacción general sobre las medidas que se han adoptado por el Ministerio de Justicia en España. Ya había un colapso, ahora con la paralización el colapso es mayor y lo que tenemos que ver es si las medidas van a funcionar o no van a funcionar. Esa es la situación actual. Y me imagino que en México va a ocurrir una cosa muy parecida. Es decir, que se estudiará y se van a adoptar unas medidas, se publicarán y con esas medidas ya pues se pondrán en funcionamiento en función del escalamiento. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que es que también esto va paralelo a la sociedad. Nosotros, por ejemplo, mañana empezamos una fase cero de desescalamiento, que ya se puede salir a hacer deporte durante determinadas horas, se puede pasear durante determinadas horas, se pueden sacar niños, las personas mayores, las más vulnerables, también pueden salir a partir de una serie de horas. En definitiva, vamos a ver, porque es que esto va relacionado con el proceso de desescalamiento. Qué interesante. Muy interesante, doctor. Desde luego nosotros estamos apenas entrando a ese pico de la
pandemia. El gobierno al día de hoy, en la mañana, establecía que será en el día 5 al 7 el mayor periodo de contagio, y pues todavía estamos en tiempo para que las autoridades implementen con la experiencia que se tiene en otros países, como usted nos comenta, pues algunas medidas que permitan la función jurisdiccional de manera adecuada en lo que se va a presentar necesariamente en próximas fechas. Doctor, pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted. Me gustaría que nos diera algunas palabras y recomendaciones para los abogados mexicanos. Lo felicito y bueno, pues que nos compartiera estas últimas palabras para que nosotros podamos tomar medidas y agradecerle nuevamente, doctor. Bueno, yo lo que quería deciros es que lo primero es que estoy viendo el chat, estoy muy agradecido de la asistencia, de las personas que están ahí detrás, ¿no? Y de los saludos que están mandando. Decía que no iba a decir nombre, pero voy a decir uno. Quiero saludar a mi amiga Silvia Nin, porque fue la primera amiga, colega que tuve en México, ¿eh? Y sé que está ahí. Le mandé un libro mío, me mandó un libro hace muchos años, y bueno, pues le mando este saludo, ¿eh? Y luego, por supuesto, a todos los demás, ¿eh? Gabriela Cid, que estuvo en Sevilla hace poco, Miguel Carbonell. Bueno, me voy a poner, ya voy a liarla otra vez porque no quería. Bueno, recomendaciones. Yo creo que se resume todo un poquito en lo que hemos dicho. Hay que tener esperanza, hay que tener confianza en uno mismo y sobre todo pensar que los abogados hemos salido de muchísimas crisis. Los abogados hemos salido de muchísimas crisis y esto es muy duro, ¿eh? La verdad que es muy duro y es una crisis muy grande y va a hacer mucho daño en la población, pero nosotros saldremos a relucir, saldremos adelante seguro. ¿Por qué? Porque nuestra labor es una labor que desgraciadamente vamos a tener que realizarla para solventar muchos de los problemas que se van a producir durante esta fase en la que estamos actualmente y posteriormente. De ahí la importancia que tenía lo que comentaba antes, el tema, el tema de la reinvención del profesional. Tenemos que mirar, es decir, yo ahora mismo estoy muy mal, pero si me meto por aquí o si me meto por allí, ¿puedo conseguir algo? ¿Puedo mejorar? ¿Puedo evolucionar? Aprovecho los cambios que ha habido. Toda crisis, como sabéis, lo dice un proverbio chino, ¿no? Es oportunidad. Y esa es la parte que tenemos que sacar de aquí. Crisis como oportunidad. Y tirar para adelante y sobre todo tirar de los bueyes o de los caballos para sacar el carro del barro. Así que yo creo que con eso, bueno, saludar por supuesto a mis amigos de Colombia, de Ecuador, de toda América Latina, porque estoy viendo muchos mensajes que me alegran un montón, y de Venezuela, por supuesto también, que tengo allí también muchos amigos, y nada, pues encantado de estar aquí y cuando queráis volvemos para lo que haga falta. Gracias, doctor. Me atrevo a recomendar uno de sus libros que también puede servir mucho. Tiene bastantes libros muy interesantes, pero hay uno particularmente que se llama El reto de ser abogado. Ah, Ese es muy bien. un libro muy interesante con Muy artículos bien, muy bien. publicados. Y yo aprovechando eso, ya aprovecho, os invito a todos. Yo sé que muchos estáis suscritos, pero si queréis, yo tengo un blog solo de habilidades profesionales, especialmente de litigación, gestión del despacho, oratoria, etcétera. Si queréis, podéis suscribiros, es gratuito. Además, hay una newsletter gratuita que os mandamos con un montón de información. Bueno, invitaros a aprovechar la ocasión ya que estamos aquí. Ya hay muchos compañeros latinoamericanos que están apuntados. Si queréis apuntaros, y también en Twitter, también andamos en Twitter, como ya sabéis. Así que nada, bueno, Marco, si quieres ahora, ya cuando termine todo, hablamos un poquito, y Claro que sí, valoramos doctor. cómo ha salido todo. Así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto, ¿eh? Gracias, doctor. Hasta luego. Un Muchas abrazo. gracias, hasta luego.